La ira, ese sentimiento que aparece como un relámpago y, en cuestión de segundos, te deja viendo el daño como si fuera un incendio que tú mismo encendiste. Lo peor no es que exista, lo peor es que se siente lógica, se siente merecida, se siente necesaria, y por eso mucha gente no la ve como un enemigo, la ve como un aliado. Tal vez te ha pasado, estás bien, normal, tranquilo, y de pronto alguien dice una frase, una sola, y tu corazón cambia de ritmo, se te tensa el cuello, la mandíbula se aprieta, la mente se acelera, y sin darte cuenta, tu cuerpo ya se preparó para pelear incluso antes de que tú decidas qué hacer, como si una parte de ti tomara el control y te dijera, ahora sí, responde, no te dejes, ponlo en su lugar. Y ahí es donde la ira se vuelve peligrosa, porque no solo te hace sentir algo, te empuja a hacer algo, te convence de que tienes que actuar ya, rápido, sin pensar, te empuja a soltar palabras que no vuelven, te empuja a tomar decisiones que no se pueden borrar, te empuja a cruzar líneas que después cuestan meses o años reparar. Y por si fuera poco, cuando la ira pasa, llega el silencio, ese silencio raro, esa calma falsa que no se siente como paz, sino como resaca emocional. Y ahí aparece la frase que a veces duele más que el enojo. ¿Por qué hice eso? Porque lo que la ira promete es poder, pero lo que deja es culpa. Promete justicia, pero deja vergüenza. Promete defenderte, pero muchas veces termina destruyéndote. Ahora escucha esto con atención. La Biblia no trata la ira como un simple tema de temperamento. La Biblia no la reduce a mal genio. La Biblia la toca como algo más profundo, porque para Dios el problema no empieza en la boca, empieza en el corazón. No empieza cuando gritas, empieza cuando se enciende algo dentro. No empieza con la explosión, empieza con lo que estabas guardando. Y aquí viene una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuánta de tu ira no es por lo que pasó hoy, sino por lo que vienes cargando desde hace tiempo? ¿Cuánta de tu explosión no era por esa frase, sino por esa herida? ¿Cuánta de tu enojo no era por ese problema, sino por el cansancio acumulado, por la frustración, por sentirte ignorado, por sentirte traicionado, por sentir que no te respetan, por sentir que nadie te entiende? Porque hay personas que no se enojan por lo que pasó, se enojan por lo que interpretaron, y esa interpretación casi siempre nace de algo interno. Por eso este tema no es interesante, este tema es urgente, porque un momento de ira puede destruir años de amor. Un segundo de rabia puede tirar al piso una relación que costó construir. Y lo más triste es que muchas veces uno no se da cuenta del daño hasta que ya quedó hecho, hasta que ya se dijo lo que no se debía decir, hasta que ya se rompió la confianza, hasta que ya la persona cambió contigo. Y es ahí donde muchos se preguntan, ¿la Biblia prohíbe enojarse? ¿Es pecado sentir ira? ¿O el pecado está en lo que hago con ella? Vamos a decirlo claro, sentir enojo no te convierte automáticamente en alguien malo. Enojarse es una reacción humana. Incluso es una señal de que te importa algo. Te enojas cuando ves injusticia, te enojas cuando te traicionan, te enojas cuando te humillan, te enojas cuando algo se siente profundamente incorrecto. La pregunta no es si te vas a enojar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando el enojo toque la puerta? Porque ahí es donde se separa la madurez de la impulsividad. Ahí es donde se nota si tú controlas la emoción o si la emoción te controla a ti. Hay un versículo que parece escrito como un freno de emergencia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es fuerte porque no te dice, nunca te enojes. Te dice, ten cuidado con lo que haces mientras estás enojado. En otras palabras, el problema no es que el enojo exista, el problema es cuando el enojo se convierte en pecado.
cuando se convierte en insulto, cuando se convierte en humillación, cuando se convierte en violencia, cuando se convierte en rencor, cuando se convierte en deseo de destruir. Y aquí viene algo que sorprende a muchos. Jesús también sintió ira. Sí, el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, también se enojó. Hay un momento en el templo donde ve cómo están convirtiendo la casa de Dios en un lugar de negocio y abuso. Y su reacción es firme. No es indiferente, no es pasiva, no mira a otro lado. Pero aquí está la clave. La ira de Jesús no era egoísta, no era impulsiva y no era para defender su orgullo. Era una ira limpia, dirigida contra la corrupción y la injusticia. No era "me ofendieron", era "esto está mal ante los ojos de Dios". Y eso te pone frente a una pregunta que cambia todo. ¿Tu ira se parece más a la de Jesús o se parece más a la de tu orgullo herido? Porque hay una diferencia enorme entre indignarte por el mal y explotar porque te tocaron el ego. Hay una diferencia enorme entre sentir enojo por la injusticia y sentir enojo porque no te dieron la razón. Hay una diferencia enorme entre una ira que busca corregir y una ira que busca herir. La Biblia incluso lo dice directo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, tu enojo humano, como normalmente lo manejas, casi nunca produce algo santo. Produce distancia, produce heridas, produce palabras que dejan cicatriz, produce decisiones impulsivas que luego hay que pagar. Y cuando alguien escucha esto, a veces se defiende. Pero yo tengo derecho a enojarme, me hicieron daño. Sí, tal vez tienes razón. Tal vez te hicieron daño. Tal vez te faltaron el respeto. Tal vez te traicionaron. Tal vez se burlaron de ti. Tal vez te trataron injustamente. Pero ahora viene lo duro. Tener razón no significa que tu reacción sea sabia. Tener razón no significa que tu enojo te va a llevar a algo bueno. Tener razón no significa que gritar te va a sanar. A veces tienes razón y aún así te destruyes a ti mismo con la forma en la que respondes. Porque la ira no solo ataca afuera, también te envenena por dentro. Y aquí es donde la Biblia se vuelve tan real que duele. El que fácilmente se enoja hará locuras. No dice podría, dice hará, y tú lo sabes porque lo has visto. Cuando alguien se enoja y pierde el control, hace cosas que no haría en calma, dice cosas que no diría en paz. Se convierte por un momento en una versión peligrosa de sí mismo. Y si tú estás escuchando esto, tal vez no te consideras una persona violenta, tal vez nunca has golpeado a alguien, tal vez nunca has hecho algo extremo. Pero la ira no solo se ve en golpes, a veces se ve en gritos, a veces se ve en sarcasmo, a veces se ve en humillación, a veces se ve en silencio castigo, a veces se ve en desprecio, a veces se ve en esa frialdad que usa palabras como cuchillos. La ira no siempre rompe cosas, a veces rompe personas. Y por eso la Biblia suelta una frase que redefine lo que significa ser fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, el verdadero fuerte no es el que impone su voz. El verdadero fuerte es el que se domina a sí mismo. El verdadero fuerte no es el que gana discusiones, es el que no se deja gobernar por la emoción. Y ahora tal vez te preguntas, ¿cómo se hace eso en la vida real? Porque una cosa es escuchar un consejo y otra cosa es estar en medio de una provocación, con el corazón acelerado, con la sangre caliente, con la mente diciendo, responde ya. Aquí es donde empieza el trabajo real, y el primer paso es este: identifica la raíz, no solo el detonante. Porque el detonante es lo que pasa afuera, la raíz es lo que está adentro. Una persona te habla mal y explotas, ese fue el detonante. Pero la raíz puede ser que vienes cargando rechazo desde hace años.
Puede ser que no soportas sentirte menospreciado porque por dentro luchas con inseguridad. Puede ser que te duele no sentirte visto. Puede ser que vives bajo presión y cualquier cosa te enciende. Eclesiastés lo dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Esto no es para humillarte, es para despertarte. Es como si dijera: si vives enojándote rápido, no es porque seas fuerte, es porque no estás gobernando tu interior. Y si no gobiernas tu interior, tu exterior se vuelve un desastre. Hazte esta pregunta de frente: ¿qué me está doliendo realmente? ¿Por qué esto me altera tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué miedo hay detrás de mi enojo? Miedo a perder control, miedo a ser humillado, miedo a que me abandonen, miedo a no valer, miedo a que no me respeten. Porque muchas veces la ira es un guardaespaldas de una herida. Y cuando empiezas a entender eso, ya no solo te calmas, empiezas a sanar. Segundo paso: aprende a callar antes de reaccionar. Sí, suena simple, pero es una de las armas más poderosas para tu vida. La Biblia dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Porque en un mundo donde todos reaccionan rápido, el que se detiene parece sabio. Y no es actuación, es autocontrol. ¿Sabes por qué te arrepientes de tantas discusiones? Porque hablaste demasiado pronto. Porque dijiste cosas en caliente. Porque la ira te prestó palabras que luego te cobró con culpa. Y la verdad es esta: hay frases que, aunque pidas perdón, dejan marcas. Hay tonos que, aunque digas no era mi intención, igual hieren. Hay palabras que se quedan repitiendo en la mente del otro como un eco. Por eso necesitas una regla de oro: cuando el enojo suba, baja la velocidad. No respondas al ritmo de la ira. Respira, haz una pausa, aunque sea una pausa corta pero real, porque ese segundo extra es el espacio donde recuperas el control. Tercer paso: aprende a distinguir entre expresar y explotar. Hay gente que cree que controlar la ira es tragarse todo, y eso también es peligroso, porque lo que se guarda se pudre, lo que no se habla se acumula, y lo que se acumula explota peor después. Controlar la ira no es fingir que no existe, es canalizarla correctamente, es hablar con firmeza sin herir, es poner límites sin destruir. Es decir, la verdad sin insultar. La Biblia no te pide que seas una alfombra. Te pide que seas alguien que sabe responder con sabiduría. Y aquí entra otro consejo bíblico que parece pequeño pero es gigantesco. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esto es un entrenamiento, porque la mayoría hace lo contrario. Rápido para hablar, lento para escuchar, rápido para enojarse. Ahora imagina lo que pasaría si inviertes eso, si escuchas de verdad, si entiendes antes de contestar, si no respondes solo para defenderte, si respondes para resolver. Cuarto paso: vigila lo que alimenta tu mente. Esto te va a sorprender. Hay personas que se enojan más no porque su vida sea peor, sino porque su mente está intoxicada. Si consumes conflicto, te vuelves conflictivo. Si consumes burla, te vuelves sarcástico. Si consumes críticas, te vuelves duro. Si te alimentas de discusiones, tu sistema nervioso se acostumbra a vivir en tensión. Filipenses dice que pongas tu mente en lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable. Esto no es positivismo barato, es disciplina mental, es higiene espiritual. Porque si tu mente vive llena de basura, no le pidas a tu corazón que reaccione con paz. Y ahora viene un golpe de realidad. Muchas veces no es que tú eres así, es que tú entrenaste tu reacción. Y si la entrenaste, puedes reentrenarla. Con Dios, con disciplina y con práctica. Quinto paso: suelta la necesidad de venganza. Aquí se rompe el orgullo humano, porque cuando alguien te hiere, tú quieres devolverlo, quieres equilibrar,
quieres que sienta lo que tú sentiste, quieres que pague. Pero la Biblia dice, no os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso no significa que Dios te diga, aguanta todo. Significa que Dios te dice, no te contamines. Porque la venganza te vuelve esclavo del daño, te ata al pasado, te mantiene pensando en la herida una y otra vez. Y hay gente que vive años así, con una conversación repitiéndose en su mente como si hubiera pasado ayer. La venganza no sana, solo prolonga el veneno. Soltar no es justificar, soltar es liberarte. Sexto paso, ora cuando el enojo llega, no cuando el enojo ya arrasó. Porque mucha gente ora después del desastre, después del grito, después de la humillación, después de la pelea. Señor, perdóname. Y Dios perdona, sí, pero Dios también te quiere dar salida antes. Filipenses dice que presentes tus peticiones a Dios y la paz guardará tu corazón. Esa palabra guardará es como protección, como una muralla interna, como un escudo. Hazlo práctico. Cuando sientas que estás a punto de explotar, no esperes a que la emoción pase. Ora ahí mismo. Señor, ayúdame. Dame dominio propio. No quiero herir. No quiero perder esto. Dame paz. No tiene que ser una oración larga. Tiene que ser real. Y ahora, para que esto no se quede en teoría, vamos a mirar dos historias que te dejan una lección imposible de ignorar. Caín. El primer hombre que dejó que la ira lo gobernara. No empezó con asesinato, empezó con comparación, con celos, con esa sensación amarga de ¿por qué a él sí y a mí no? Empezó con orgullo herido. Y lo más impactante es que Dios le habló antes de que fuera demasiado tarde, como si Dios lo estuviera deteniendo en la puerta de su propia destrucción. Dios le advirtió que el pecado estaba a la puerta, que quería dominarlo, pero que él podía dominarlo. Eso significa algo enorme. Aunque sientas ira, tú todavía puedes elegir. Pero Caín no eligió bien. Dejó que el fuego creciera, y cuando el fuego creció lo suficiente, se convirtió en acción. Y cuando se convirtió en acción, se convirtió en tragedia. Y cuando se convirtió en tragedia, ya no hubo vuelta atrás. Porque eso es lo que hace la ira descontrolada. Te hace cruzar una línea que luego no puedes despintar. Ahora el contraste. David, un hombre con un corazón para Dios, pero con sangre caliente, un guerrero, un líder, un futuro rey. Y aún así, estuvo a punto de hacer algo terrible por una ofensa. David y sus hombres habían protegido los bienes de Nabal. Cuando pidieron provisiones, Nabal respondió con desprecio y burla. Y David se llenó de ira, tomó su espada, decidió atacar. Y aquí está lo fuerte. David tenía argumentos, tenía razones, tenía poder, tenía hombres, podía hacerlo. Eso también pasa contigo. A veces tu ira se siente tan justificada que te convence de que estás haciendo lo correcto. Pero entonces aparece Abigail. Y Abigail no llegó con gritos, no llegó con provocación, llegó con sabiduría, le habló a la conciencia, le habló al futuro, le hizo ver algo que la ira siempre te oculta, las consecuencias. Le hizo ver que podía manchar su destino por un momento. Le hizo ver que podía cargar ese peso en su conciencia. Le hizo ver que podía destruirse a sí mismo por orgullo. David escuchó. David se detuvo. David respiró. David decidió no vengarse. Y lo más increíble, Dios se encargó del asunto. David no tuvo que ensuciarse las manos. David no tuvo que perder su paz. David no tuvo que destruir su futuro. ¿Lo notas? Caín no escuchó y se destruyó. David escuchó y se salvó. La diferencia no fue quién se enojó. Los dos se enojaron. La diferencia fue quién dejó que la ira lo gobernara. Y ahora viene la parte más real. ¿Cuál de los dos te representa más a ti cuando te provocan? ¿Eres el que se acelera, se ciega y actúa? ¿O eres el que aprende a detenerse,
a escuchar, a calmarse y a confiar en que Dios puede hacer justicia. Porque el objetivo no es que nunca sientas enojo. El objetivo es que el enojo ya no sea tu amo. Ahora vamos a convertir todo esto en acciones prácticas para tu vida diaria, porque tú no estás caminando por un desierto con una espada. Tú estás viviendo en un mundo que te provoca a diario tráfico, mensajes, redes, comentarios, chismes, indirectas, familia, escuela, presión. Todo eso puede encenderte. La primera práctica es aprender a detectar las señales antes de explotar, no cuando ya gritaste, antes. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, los pensamientos se vuelven agresivos. Empiezas a preparar respuestas hirientes, empiezas a imaginar cómo cerrar bocas, empiezas a recordar cosas pasadas para usarlas como arma. Empiezas a sentir esa necesidad urgente de ganar. Ese es el momento exacto en el que necesitas frenar. Proverbios dice que la cordura detiene el furor y que es honra pasar por alto la ofensa. Pasar por alto no es ser tonto, es ser dueño de ti mismo, es decir, no todo merece mi energía, no todo merece mi guerra, no todo merece mi paz. Porque hay batallas que, aunque las ganes, te dejan vacío. Segunda práctica, no respondas en el calor del momento. Proverbios lo dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tu respuesta puede apagar o puede incendiar. Tú decides. Y aquí algo importante, responder con calma no significa que aceptas faltas de respeto. Significa que no pierdes el control. Significa que tú eliges el tono, no el impulso. Tercera práctica, pregúntate antes de hablar, ¿esto construye o destruye? Porque la ira te hace hablar para lastimar. Pero Dios te llama a hablar para sanar. Incluso cuando pones límites, puedes hacerlo sin veneno. Cuarta práctica, cambia tu ambiente. Si te rodeas de gente que vive peleando, tú te entrenas para pelear. Si te rodeas de gente pacífica, tú aprendes a respirar. Proverbios advierte que no te juntes con el iracundo, porque aprendes sus maneras y te haces daño. Quinta práctica, usa la oración como tu primera reacción, porque cuando oras antes de reaccionar, recuperas perspectiva, vuelves a ti, vuelves a Dios, bajas el ritmo, y lo que iba a ser una explosión se convierte en dominio propio. Y ahora, una parte que no se puede ignorar. ¿Qué haces cuando alguien está enojado contigo? Porque sí, tú puedes trabajar tu carácter, pero el mundo no va a dejar de provocarte. La gente te va a hablar mal, te van a escribir con rabia, te van a acusar, te van a malinterpretar, te van a tratar injustamente. Primero, no alimentes el incendio. Si te gritan y tú gritas, el fuego crece. Si te insultan y tú insultas, el veneno se multiplica. Pero si respondes con calma, le quitas oxígeno. Segundo, escucha. A veces la persona solo quiere ser escuchada. Santiago dice que seas pronto para oír. Cuando escuchas, desarmas. Tercero, pregunta en lugar de acusar. En vez de decir, siempre haces lo mismo, di, ¿qué fue lo que te molestó exactamente? Esa pregunta cambia la atmósfera. Cuarto, no lo tomes todo como ataque personal. Mucha gente descarga su caos en el primero que está cerca. Eso no significa que lo permitas, pero sí significa que no te destruyas interpretándolo como odio puro. Y quinto, pon límites a los conflictivos. Hay personas que aman el pleito. Con esas, a veces lo más sabio es no entrar. Proverbios dice que sin leña se apaga el fuego. Ahora, llegamos a algo que toca a muchos por dentro. ¿Qué pasa cuando la ira ya dañó cosas? Porque tal vez no estás aquí solo para aprender. Tal vez estás aquí porque ya perdiste algo. Una amistad, una confianza, una relación, un respeto, y ahora te pesa. Aquí la Biblia no te condena, te guía. Primero, reconoce, examina tu corazón.
No te escondas. Lamentaciones dice que revises tus caminos y vuelvas a Dios. Reconocer es doloroso, pero es el comienzo de sanar. Segundo, pide perdón si heriste. No con excusas, no con pero tú también. Perdón claro, humilde, real. Tercero, perdona si te hirieron, no porque lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. El rencor te amarra al pasado. Cuarto, aprende. Crece. Dios puede usar incluso tus errores para formarte. Y aquí termina esta primera parte con una verdad simple. La ira no tiene que gobernarte. Puede tocar tu puerta, puede aparecer, puede intentar controlarte, pero ya no tiene que ser tu rey. Dios no solo quiere que te calmes, Dios quiere transformarte. Y lo que viene ahora es todavía más práctico. ¿Cómo evitar que tu ira se vuelva hábito? ¿Cómo cortar el ciclo antes de que empiece? ¿Cómo responder cuando te provocan en público? ¿Cómo manejar el enojo en familia? ¿Cómo controlar la lengua cuando estás hirviendo por dentro? ¿Y cómo vivir con una paz que la gente note aunque el mundo esté encendido? Hay algo que casi nadie acepta, pero todos han vivido. La ira no aparece de golpe. Se construye, se cocina, se acumula, y cuando por fin estalla, tú mismo te convences de que fue por eso, cuando en realidad eso solo fue la chispa final. Por eso, si quieres vencer la ira de verdad, no basta con aprender a no gritar. Necesitas aprender a detectar el momento exacto en el que el fuego todavía es pequeño, porque cuando la ira ya está en su punto máximo, tu mente se vuelve una sala sin frenos. Ahí ya no piensas con claridad, ahí ya no escuchas, ahí ya no buscas paz, ahí buscas ganar, castigar, herir, demostrar, imponer. Y si eres honesto, sabes que en esos momentos no eres tú en tu mejor versión. Eres tú bajo control de una emoción que se siente fuerte, pero te vuelve débil. Así que vamos a bajar esto a tierra, a tu vida real, porque tu batalla no es con espadas ni templos. Tu batalla es con conversaciones, con mensajes, con miradas, con tonitos, con provocaciones pequeñas que parecen nada, hasta que te explotan por dentro. La primera cosa que tienes que entender es que la ira ama el tiempo. Mientras más tiempo la dejas crecer, más poder tiene. Por eso Efesios te lanza una advertencia tan simple como peligrosa. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es como si te dijera, no te acuestes con esa emoción viva, no la conviertas en compañera, no la adoptes, no la guardes, porque si la guardas, cambia de nombre. Ya no se llama enojo, se llama rencor. Y el rencor no solo te hace reaccionar, te hace recordar con veneno. Y aquí hay una trampa espiritual. Hay personas que se sienten fuertes porque no explotan, pero por dentro están cargadas. No gritan, pero desprecian. No insultan, pero se alejan. No pelean, pero castigan con silencio. Y eso también es ira. Es ira disfrazada de control. Pero el control verdadero no es congelarte. El control verdadero es sanar. Por eso el primer entrenamiento práctico para dominar la ira es aprender a reconocer tus señales, no las señales de otros, las tuyas. Porque cada persona tiene su propio alarma. Hay quien siente calor en el pecho, hay quien se queda sin paciencia de golpe, hay quien empieza a hablar más rápido, hay quien se vuelve sarcástico, hay quien sube la voz, hay quien aprieta las manos. Hay quien empieza a recordar cosas viejas para usarlas como armas. Hay quien se vuelve cortante y cruel. Tú sabes cuál es la tuya. Y cuando esa señal aparezca, tienes que hacer algo que suena demasiado simple, pero es profundamente bíblico. Detente. No sigas por inercia. Detente como si estuvieras a punto de caer por un precipicio. Porque lo que viene después es lo que separa a una persona sabia de una persona impulsiva. Proverbios dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Mira qué frase, detiene, no dice ignora, dice detiene.
porque a veces la ofensa es real. A veces sí te faltaron el respeto, a veces sí hubo injusticia, pero el sabio no se entrega a la reacción, el sabio se detiene. Y aquí va una pregunta que te va a servir para toda la vida. Cuando la ira te suba, pregúntate, ¿qué está buscando mi enojo ahora mismo? Porque si lo analizas, vas a notar que tu ira casi siempre busca una de estas cosas. Busca control, busca humillar, busca venganza, busca demostrar superioridad, busca que el otro pague, busca que el otro aprenda, busca desahogo. Y ahora otra pregunta todavía más fuerte. ¿Eso se parece a Cristo? Porque hay gente que quiere paz, pero no quiere rendición. Quiere paz, pero no quiere humildad. Quiere paz, pero no quiere obediencia. Y la paz de Dios no se construye con orgullo. La paz de Dios se construye con un corazón sometido. Ahora no confundas esto. Someterte a Dios no significa dejar que te pisoteen. Significa que incluso cuando pones límites, no lo haces con veneno. Y aquí entra una de las herramientas más poderosas que la Biblia te enseña, aunque la gente la subestima: la lengua. La ira no solo te hace sentir, la ira te hace hablar de una manera que después te persigue. Por eso Proverbios insiste tanto en el poder de las palabras. No porque hablar sea malo, sino porque una palabra lanzada con ira se convierte en una piedra que rompe confianza. Y tú lo sabes, hay discusiones donde el problema real no fue el tema, fue el tono, fue la forma, fue esa frase que no debiste decir, fue ese siempre y ese nunca, fue esa humillación delante de otros, fue ese ataque directo a la identidad del otro. Por eso necesitas un principio simple, pero brutalmente efectivo. No hables cuando tu emoción está en el volante. ¿Quieres saber por qué? Porque cuando hablas con ira, tu objetivo cambia. Ya no buscas entender, buscas ganar. Ya no buscas sanar, buscas herir. Ya no buscas resolver, buscas descargar. Entonces, aquí va algo que debes grabarte. Si tienes que hablar, habla cuando vuelvas a ser dueño de ti mismo. Y si todavía no eres dueño de ti mismo, el silencio es sabiduría. A veces la frase más santa que puedes decir en un conflicto es: ahora mismo estoy muy alterado, dame un momento y hablamos después. Eso no es cobardía, eso es dominio propio. Ahora tal vez estás pensando, pero si me callo, la otra persona gana. No, eso es orgullo hablando. ¿Ganar qué? Una discusión. ¿Y perder qué? Tu paz, tu relación, tu testimonio, tu control. Hay victorias que te salen carísimas. Y si quieres un ejemplo claro, mira a Jesús. Jesús no vivía reaccionando. Jesús vivía respondiendo. Reaccionar es impulsivo. Responder es consciente. Reaccionar es automático. Responder es sabiduría. Ahora vamos a una parte que te va a tocar porque es demasiado real. ¿Qué pasa cuando tu enojo nace de sentirte faltado el respeto? Ahí se enciende la mayoría. Porque la falta de respeto toca tu identidad, te hace sentir pequeño, te hace sentir visto como menos, y ahí aparece ese impulso de no me dejo. Pero aquí tienes que entender algo. Tu valor no está en cómo te tratan. Tu valor está en quién es Dios y quién eres tú en Él. Cuando eso se te olvida, te vuelves frágil, te vuelves reactivo. Cualquier comentario te mueve, cualquier burla te prende, cualquier tono te dispara. Pero cuando sabes quién eres, no necesitas destruir para defenderte. Puedes poner límites sin perder el control. Y aquí entra una verdad que te libera. No todo lo que te provocan merece respuesta. A veces tu silencio es la respuesta más fuerte. A veces tu calma es la derrota del caos. Y a veces tu control es una victoria que el cielo aplaude, aunque nadie más la vea. Ahora hablemos de algo que la Biblia enseña y que casi nadie practica. El enojo no se apaga con más enojo, se apaga con suavidad. Proverbios lo dice sin maquillaje.
La blanda respuesta quita la ira. O sea, tú puedes desactivar una bomba con una respuesta suave. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que suavidad es debilidad. No, suavidad es poder bajo control. Es fuerza con freno. Es autoridad sin violencia. La suavidad no significa que no tengas carácter. Significa que tu carácter no necesita lastimar para existir. Y si quieres comprobarlo, piensa en alguien que conoces que sea verdaderamente sabio. Esa persona no necesita gritar para ser respetada. Esa persona no necesita humillar para tener razón. Esa persona, con pocas palabras, calma un ambiente. Y tú lo sientes, porque la paz se nota. Ahora, vamos con otro detonante que enciende a muchos: la injusticia. Cuando sientes que alguien te trató mal y no pagó, tu corazón quiere arreglarlo a la fuerza, quiere equilibrar, quiere cobrar, quiere que no se salga con la suya. Y ahí aparece la tentación de venganza. Pero la venganza es un veneno con sabor dulce. Al inicio se siente bien, se siente justo, pero después te contamina. Por eso Romanos dice: no os venguéis, dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza. Eso significa, suelta el rol de juez, porque cuando te sientas en la silla de juez, te conviertes en lo que te lastimó, alguien que hace daño creyendo que hace justicia. Dios no te llama a permitir lo malo, te llama a no ensuciar tu corazón. Te llama a confiar en que Él ve lo que tú no ves, que Él conoce intenciones, que Él conoce verdades ocultas, que Él sabe cuándo y cómo actuar. Y aquí viene una pregunta que te sacude. ¿Cuántas veces tu enojo no era por justicia, sino por orgullo? Porque la justicia busca restaurar, el orgullo busca aplastar. La justicia busca corregir con verdad, el orgullo busca humillar con rabia, y si quieres medirlo, mira tu objetivo. Cuando te enojas, ¿quieres resolver o quieres herir? Esa respuesta te revela tu corazón. Ahora te voy a llevar a un escenario cotidiano donde se ve mucho la ira. El chat. Sí, el chat. Ahí la gente dice cosas que nunca diría cara a cara. Ahí la gente se envalentona. Ahí la gente responde sin mirar a los ojos. Ahí se mandan mensajes con doble intención. Ahí se sueltan frases cortas que son cuchillos. Y la ira ama el chat, porque el chat no te obliga a respirar, no te obliga a escuchar tono, no te obliga a ver rostro. Es frío, y en lo frío la gente se vuelve cruel. Entonces aquí tienes una regla de oro para toda tu vida. Nunca respondas un mensaje cuando estás ardiendo por dentro. Si lo haces, vas a escribir lo que tu yo de paz va a lamentar. Vas a enviar lo que después no se puede desenviar en el corazón del otro. ¿Quieres un consejo simple? Si estás enojado, escribe tu respuesta y no la envíes. Déjala ahí. Respira, ora, espera. Vuelve después y léela otra vez. Vas a notar que muchas cosas que en caliente sonaban perfectas, después suenan como veneno. Esa pausa puede salvarte. Ahora otro escenario, la familia. La familia es el lugar donde más se ama, pero también donde más se hiere, porque es donde más confianza hay. Y por eso, a veces, ahí se sueltan palabras sin filtro. Se discute por tonterías que en realidad no son tonterías. Se explota por detalles que en realidad son acumulaciones. Se grita por cosas pequeñas, porque hay otras cosas grandes sin hablar. Aquí es donde necesitas recordar algo. Tu familia no es tu enemigo. Tu familia no es tu campo de batalla. Tu familia es tu misión. Y si tú conviertes tu casa en un lugar donde todos caminan con miedo de decir algo, tú no estás construyendo un hogar, estás construyendo tensión. La Biblia llama bienaventurados a los pacificadores, no a los ganadores de discusiones, a los pacificadores. Y ser pacificador no significa que nunca haya conflicto, significa que tú eliges resolverlo sin destruir. Ahora, tal vez alguien te dice:
pero yo no puedo, me gana. Escucha esto. Tú sí puedes, pero necesitas un plan antes del momento. Porque si tu plan empieza cuando ya estás enojado, ya vas tarde. Entonces aquí tienes un plan sencillo, bíblico y realista para el momento exacto en que te suba la ira. Primero, reconoce la señal, no la ignores. Segundo, baja la velocidad, respira. Tercero, guarda silencio por unos segundos, no para manipular, sino para recuperar control. Cuarto, haz una oración corta, real. Señor, ayúdame. Quinto, decide tu objetivo, paz o victoria. Sexto, responde con suavidad, firmeza y verdad. Y si no puedes todavía, retírate con respeto y vuelve cuando estés en paz. Ese plan practicado te cambia. Ahora viene un punto que define a muchos. ¿Qué haces cuando te provocan delante de otros? Ahí se enciende el orgullo. Porque no solo es la ofensa, es la vergüenza, es la imagen, es el no me voy a dejar frente a todos. Y ahí es donde muchos cometen su peor error. Prefieren mantener respeto a costa de perder su carácter. Pero la Biblia te enseña algo diferente. El respeto que vale no nace del miedo, nace de la sabiduría. Y la sabiduría no necesita espectáculo. Cuando alguien te provoca en público, tu respuesta más poderosa muchas veces es no darle el show. Porque hay gente que te provoca para verte reaccionar, para sentir que tiene poder sobre ti, para encenderte. Y tú no le vas a regalar ese control. Tu calma en público no te hace menos, te hace libre. Ahora tal vez tú piensas, sí, pero ¿qué hago si ya exploté muchas veces? ¿Qué hago si ya dañé cosas? Aquí viene la parte que sana. Dios no solo te enseña a frenar la ira, Dios también te enseña a restaurar. Primero, acepta que hubo daño. No minimices. No digas así soy. No digas se lo buscó. Eso solo te engaña. Segundo, pide perdón como se pide perdón de verdad, sin justificarte, sin culpar al otro, sin excusas, solo verdad. Y tercero, construye un cambio visible, porque el perdón repara el corazón, pero el cambio reconstruye la confianza. La confianza no vuelve con palabras, vuelve con consistencia. Si tú dices perdón y sigues igual, la gente se cansa. Pero si dices perdón y empiezas a mostrar dominio propio, la gente lo nota. Ahora, aquí hay una frase que te va a servir para toda la vida. El arrepentimiento no es sentir culpa. El arrepentimiento es cambiar dirección. Y Dios honra eso. Y aquí termina esta parte con un punto clave. La ira no se vence con fuerza humana solamente, se vence con una vida entrenada en Dios. No naciste para vivir reaccionando. No naciste para que una emoción de segundos decida el rumbo de tus relaciones, tu paz y tu futuro. La ira te promete fuerza, pero te deja vacío. Te promete control, pero te convierte en esclavo. Y lo más triste es que muchas veces, cuando por fin te das cuenta, ya dijiste lo que no debías, ya heriste a quien más amabas, ya rompiste algo que costó años construir. Pero hoy puedes elegir algo diferente, porque Dios no solo te muestra lo que está mal, te ofrece un camino nuevo, un corazón nuevo, una mente renovada, una manera de responder que no nace del impulso, sino del espíritu. Y cuando tú decides frenar, orar, callar a tiempo, perdonar rápido y confiar en que Dios hace justicia, no estás perdiendo, estás recuperando tu vida. Tal vez la pregunta no es si la ira va a tocar tu puerta. La pregunta es, ¿quién va a abrirle? ¿Tu orgullo o tu fe? ¿Tu herida o tu obediencia? ¿Tu impulso o tu espíritu? Hoy, antes de terminar, haz algo sencillo pero poderoso. Piensa en la última vez que explotaste. Piensa a quién heriste. Piensa qué perdiste. Y ahora imagina cómo sería tu vida si la próxima vez eliges distinto. Si la próxima vez haces una pausa. Si la próxima vez oras. Si la próxima vez respondes con calma. Eso
Eso puede cambiar tu historia. Y ahora sí, aquí viene el paso práctico. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios una frase corta. Señor, dame dominio propio. Escríbela no para quedar bien, sino como una declaración. Y si quieres ir más lejos, comparte este video con alguien que amas, porque a veces el mejor regalo no es una cosa, es una palabra a tiempo. Suscríbete si quieres más mensajes así y quédate con esto. La paz no es para personas especiales. La paz es para los que deciden buscar a Dios en el momento exacto en que el fuego quiere salir. Y tú puedes ser uno de ellos.